un tema importante, algo que tiene que ver con el desarrollo de Tabasco y el crecimiento, pero de manera particular con lo que viene a ser el apoyo o la falta de apoyo a la agroindustria en el estado de Tabasco. Carlos, gusto en saludarte, y para entrar en materia, bueno, aquí tendríamos que ir, yo creo, poniendo las bases o concretando sobre cómo visualizas en este momento lo que es el estado de Tabasco en relación al entorno nacional. Esto es, Tabasco ha venido creciendo, ha venido desarrollándose de manera, pues hasta cierto punto, muy lenta en relación a otros estados del país. Sin embargo, quiero comentar contigo cómo estás visualizando a Tabasco en este momento. Sí, muchas gracias por la invitación, Enrique. Me da mucho gusto y con todo gusto vertir una opinión de mi formación que yo adquirí en la Ciudad de México. Me gustaría al inicio definir el concepto de agroindustria. Agroindustria es darle un valor agregado a la materia prima, y con ello significa que nosotros por lo regular somos productores de materia prima. Sin embargo, ya con el valor agregado se logra una situación económica más favorable para el Estado y para el país. Entonces, de inicio, pues era definir qué es agroindustria, y de ahí, pues, ubicar en el contexto que Tabasco, qué significa Tabasco como territorio. Pues territorio tabasqueño tiene una situación geográfica donde tenemos muchas aguas, muchos ríos, arroyos, y a su vez muchas praderas y muchos petróleo, e inclusive podemos decir que es un estado rico en recursos. Por ello es que es importante que partamos de la base de que Tabasco tiene mucha tela donde cortar para desarrollarse como estado y en consecuencia aunado a todo el país. Hemos visto como otros estados con menos recursos naturales han progresado mucho, y sin embargo, ya ubicándonos en nuestro estado, hemos visto que realmente se ha hecho poco en el sector de agroindustrial. Eso se debe a que inicialmente había la situación de que teníamos una industria muy poderosa que es petróleos, por lo cual se fue dejando al margen todo lo demás que es el campo. Y sabemos pues que el campo es el sector primario, en donde es importantísimo para cualquier país, nación o estado o municipio, en tanto que se desarrolla su sector primario y en consecuencia se logra accesar a grandes agroindustrias o industrias, se logra un gran desarrollo. Oye, Carlos, hay algo, disculpa que interrumpa, hay algo muy importante que yo quisiera puntualizar. Resulta que, como tú comentabas, ciertamente Tabasco tuvo un impulso importante en la parte que corresponde a Pemex, esta empresa paraestatal que vino a darle a Tabasco un empuje muy grande en algunos años. Pero como tú dices, ciertamente se dejaron de impulsar y de hacer muchas cosas en cuanto a la parte de lo que es la agroindustria, la transformación. Ahora bien, ¿qué pasa, Carlos? ¿Qué sucede con sectores que hemos visto en estos últimos 20 años en Tabasco que se han deteriorado a su máxima expresión, como es el caso de los cacaoteros, de los pimenteros, de los plataneros, incluso de los ganaderos? Prácticamente el sector, como tú comentabas, primario, el sector agroindustrial, si es que pudiera encajar, porque es limitadísimo. ¿Qué ocurrió en Tabasco? ¿Qué pasó? ¿Qué dejamos de hacer, Carlos? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue que esto le ocurrió a Tabasco? ¿Cómo es posible que hoy, siendo Tabasco una entidad tan importante en el espectro nacional en cuanto a lo que es
las riquezas naturales con inmensas cantidades de agua, en fin. Y Tabasco, en lo que refiere al sector primario, con lo que venía siendo una vocación productiva importante, de repente ya no lo tenemos. ¿Qué pasó? ¿Dónde nos perdimos, Carlos? ¿En qué parte es que ya no nos ubicamos y perdimos el rumbo, Carlos? Sí, efectivamente, Enrique, tienes mucha razón. A nivel nacional, el petróleo ha sido una de las columnas vertebrales de la economía del país. Por lo tanto, todo depende de petróleos. Pues todo el tiempo creímos que teníamos petróleo pues, suficiente y los precios siempre creímos que iban a ser de lo mejor. Sin embargo, hoy día vemos que se cae el precio del petróleo, las producciones no hay la suficiente, hay mucho todavía pozo por explotar, pero sin embargo ya no hay recursos y esto nos ha rebasado en muchas situaciones. Por un lado le apostamos al petróleo, viendo que pues de ahí se provenían los recursos mayores y dejamos de un lado todas las agroindustrias que ya había y otras tanto que hace falta por crear y desarrollar. Y de ahí que pues mucho de los presupuestos que venía, inclusive el presupuesto a nivel nacional para petróleos federal ha sido muy fuerte, el presupuesto que el gobierno de federal, ese recurso lo usa el gobierno federal para su iniciativa de ellos, para conformar el presupuesto de la nación. En cambio a Tabasco siempre se le había dejado un margen muy mínimo de ese recurso que se extrae de la industria petrolera, porque en consecuencia ese recurso nos permitiría desarrollarnos más. Eso pasó mucho, lo observamos en Poza Rica, Veracruz, donde haber mucho petróleo luego crean grandes miserias en los estados y en las comunidades, porque se extrae el recurso que es del petróleo, pero no se dejan grandes beneficios. Entonces una de las razones fuertes es que todo el recurso se lleva para otras cosas, menos para el desarrollo del propio estado, donde se extrae el recurso y el dinero. Esto ha pasado a nivel nacional e internacional. Esto también conlleva que grandes empresas transnacionales vienen y nos extraen el recurso y sin embargo dejan pocos beneficios para el Estado, para el país. Entonces no ha habido una corresponsabilidad que regule si tanto dinero se extrae de un Estado o tantos recursos, en misma proporción se les dé un beneficio. No es así. Siempre ha sido lo contrario, se llevan el recurso y dejan grandes necesidades sociales, necesidades de desarrollo, y eso ha sido una cosa de lo más importante que ha habido, en la cuestión del recurso federal y en recurso de dinero. Ahora bien, Carlos, entonces, si tú haces este planteamiento, podemos entender que las políticas, tú que eres experto en administración pública y en ciencias políticas, podemos entender en todo caso que han fallado las políticas públicas que el Estado como nación y el mismo Estado como Tabasco, no se implementó en su momento algo que pudiera dar como respuesta un beneficio a la población. Por supuesto, Enrique, es cierto, no ha habido la congruencia y el equilibrio en tanto que, por un lado, se desarrollan las industrias que ya estaban, inclusive son industrias por excelencia tradicionales del estado de Tabasco, como es la ganadería, lo que nos señalaste tú, el plátano, cacao, son por excelencia que, es cierto, se ha avanzado algo, pero no lo suficiente, y se ha requerido invertirle más recursos, y la verdad que, pues por ejemplo, el caso concreto de cacao y de ganadería, y plátano, siendo a nivel internacional uno de los principales productores de esta materia prima. Sin embargo, hemos visto que se han quedado en inercia. Se rezagó. Se rezagaron, en tanto que cuando había que apoyarlas más, se ha faltado ese apoyo. Y también, desde luego, cada vez más
ir acorde o congruente con la tecnología de punta, que son las Qué bueno que, tecnologías exacto, qué bueno que hacen tocas eso, ¿eh? que también un país se desarrolle, un Estado, porque podemos tener el recurso, pero si no tenemos la tecnología, no podemos avanzar, o al revés, existe la tecnología, si no hay los recursos, el desarrollo se ve mermado, se ve estancado, y es lo que nos ha pasado en Tabasco, estamos estancados en muchas de nuestras industrias, y todo por apostarle al petróleo, y sin embargo el petróleo, los beneficios no han sido congruentes con lo que el Estado necesita. Un ejemplo, nada más para terminar, Sí. otros estados que no han sido petroleros, concretamente en Yucatán, se han crecido mucho su agroindustria, en tanto que ellos han visto por el lado de la agroindustria que es una forma de tener recursos para el Estado y desarrollarse, y han crecido. Caso concreto, Yucatán.